Bueno, muchas gracias, Jaime, por las generosas palabras. Y os doy las gracias por estar aquí esta tarde, a todos. Pero antes quiero pedir disculpas por mi español. Pero lo que importa es entenderse entre amigos. Efectivamente, creo que algunos de los que estáis en esta sala ya me conocéis. Para mí ya se ha convertido en una bonita costumbre venir a España cada vez que se publica la traducción de uno de mis libros en vuestro idioma, que, no lo olvido, es el más difundido en la Iglesia Católica. Quiero expresar también mi agradecimiento a mi querido amigo editor, don Alex Rosal, que ya desde hace muchos años publica mis ensayos en español. También quiero dar las gracias a mi traductora, la señora María del Mar Velasco, cuyas versiones del italiano son siempre excelentes y fieles. Hace aproximadamente 3 años, en este mismo teatro, presenté el libro ¿Por qué creo?, en el cual intentaba contar mi aventura, la de un joven agnóstico y anticlerical, estudiante de una facultad de ciencias políticas muy laica, la de la Universidad de la gran ciudad industrial de Turín. Pensaba en todo menos en convertirme en católico, pero, como reza un proverbio italiano y tal vez español, el hombre propone y Dios dispone. La fe me fu propuesta con tal evidencia que no pude rechazarla. Y de esto, naturalmente, doy gracias a la misteriosa e imprevisible generosidad de Dios. En mi familia, en la escuela, había recibido una formación racionalista, pero el descubrimiento de la fe no me llevó a renegar la razón. Más bien al contrario. Después de mi conversión, mi problema pasó a ser cómo demostrar, primero a mí mismo y después a los otros, que no hay contraste entre fe y razón. Demostrar, es decir, que es precisamente la razón usada al máximo lo que puede llevar a aceptar el misterio. En Italia existe el ex seminarista de siempre, que se vuelve famoso por haber publicado un libro que desearía demostrar que, como Jaime decía, el cristiano es un cretino. Es decir, que es un hombre que no piensa, que acepta por verdad los mitos y las leyendas. Yo, al contrario, en mi pequeño, he intentado demostrar con muchos libros que el creyente es la persona que no solo piensa, sino que piensa mejor que cualquier otra. También por este motivo me he sentido siempre en gran sintonía con el cardenal Joseph Ratzinger primero y Papa Benedicto XVI después. Con él, cuando era prefecto del ex Santo Oficio, escribí un libro, Informe sobre la Fe, que provocó un gran entusiasmo en la Iglesia y también grandes protestas en todo el mundo. Desde entonces, Ratzinger y yo nos convertimos en amigos y lo seguimos siendo. Tengo que decir que yo, a mi pequeño nivel de divulgador, y él, al nivel más alto de teólogo, teníamos y tenemos el mismo objetivo:
la razonabilidad de la fe, también para el hombre de hoy postmoderno. Por tanto, después de descubrir el Evangelio, descubrimiento ocurrido en los años universitarios, he dedicado toda mi vida como periodista y escritor a un'unica larga investigación, precisamente la que versa sopra las razones para creer, la de la historicidad del Evangelio. Durante toda mi vida, en cada misa, recitando el credo, me he siempre planteado: la fe me asegura que todo esto es verdad, pero ¿podemos demostrarlo? Y si podemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos demostrar que esto no contrasta con la razón, sino que la supera? ¿Podemos decirle al hombre de hoy que creer es aún posible? Todos y cada uno de los más de 20 libros que he escrito son, por tanto, libros de apologética. Esta arma indispensable por la fe, que ha sido usada siempre en la Iglesia, desde los inicios, pero que después del concilio había sido abandonada porque se decía la fe no necesita defenderse. En cambio, precisamente gracias a la difusión, no solo en mi país, sino en muchos países del mundo de mis libros, a pesar de sus límites, libros explícitamente apologéticos, he confirmado lo que intuía, que también la razón es un gran don de Dios y que Él quiere que usemos este don para confirmarnos en la fe en Él. En mi recorrido intelectual he escrito algunos libros sobre la historicidad de las narraciones evangélicas, especialmente sobre la narración en la cual todo se basa, la resurrección de Jesús. Muchos otros ensayos lo he dedicado a la interpretación de la historia del mundo y de la Iglesia para encontrar en la historia las huellas de un diseño divino. Después he sometido al análisis crítico las profecías bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y me he aventurado también entre los milagros. A este propósito, estoy seguro de que alguno de vosotros ha leído mi libro dedicado al gran milagro de Caranda, el extraordinario, único prodigio sucedido en 1640 en Aragón, cuando, por intercesión de la Virgen del Pilar, la pierna, cortada unos años antes a un campesino, fu reimplantada. Milagro asombroso. Me he ocupado también del fenómeno de las apariciones marianas, pero me he ocupado solo de las pocas reconocidas oficialmente por la Iglesia como auténticas y por tanto dignas de fe. Entre este, he elegido la aparición a la pequeña, analfabeta, pobre Bernadette Soubirous, de esa señora con túnica blanca, una franja azul y un rosario en las manos que dijo de sí misma: yo soy la Inmaculada Concepción. Hace más de 20 años que estudio como historiador que sucedió verdaderamente en Lourdes ese 1858. He profundizado de tal modo esos hechos que un día el obispo del lugar, diócesis de Tarbes y Lourdes,
me propuso trasladarme con mi mujer cerca de los Pirineos para dirigir la oficina de prensa del santuario, que con 6 millones de peregrinos cada año y siempre en aumento, es el mayor sitio de peregrinación del mundo. Y he tenido la suerte de poder colaborar con el historiador más importante de Lourdes, el célebre abate francés René Laurentin, que ha dedicado su vida a recoger toda la documentación existente. Pero, una pregunta: ¿por qué he elegido investigar tan a fondo sobre Lourdes y no, por ejemplo, sobre Fátima, la mexicana Guadalupe, la Salette, Bagneux u otros lugares donde ha aparecido la Virgen, lugares reconocidos también estos por la Iglesia? A esta pregunta podría responder con una broma. Estaba obligado a elegir Lourdes porque he nacido, como también Joseph Ratzinger, un 16 de abril, la fecha en la cual la Iglesia celebra a Santa Bernadette, en el día de su nacimiento en el cielo, es decir, el día que para el mundo es la muerte y para un cristiano es el inicio de la verdadera vida. Un 16 de abril. Es una broma, aunque en realidad, como creyente, estoy convencido de que Dios habla también a través de signos como este. De todas formas, he elegido Lourdes porque para el historiador que quiere reconstruir la verdad, ese es un lugar privilegiado. Fátima, por ejemplo, es muy complicada y está contestada sobre todo por la cuestión de los secretos. Juan Pablo II reveló finalmente el último secreto, el tercero, pero, como sabéis, esto no ha sido suficiente para callar las dudas e incluso protestas. La aparición de la Salette, que precedió en 10 años a la de Lourdes, ha sido aprobada por la Iglesia, pero no unánimemente, pues una parte del episcopado francés estaba perpleja. En Lourdes, en cambio, todo está claro, todo es límpido, todo está documentado. No solo no se ha levantado en la Iglesia ninguna voz en contra, expresando dudas sobre la verdad de las apariciones en la gruta de Massabielle, sino que la Iglesia solemnemente proclamó santa a Bernadette Soubirous. Y en Lourdes, además, el historiador tiene toda la documentación necesaria. Tenemos la totalidad de los archivos del clero local y del obispo de la diócesis. Y también tenemos la totalidad de los archivos de la policía, de la gendarmería, que es la guardia civil francesa, de la magistratura. El estudioso aquí puede seguir los hechos casi hora a hora. Lourdes, además, es el único santuario del mundo que tiene un despacho médico que examina desde el punto de vista científico los casos de curación juzgados humanamente inexplicables y que sobre esta base la Iglesia proclama como milagros. Como todos estos elementos son de gran valor para el historiador que quiere establecer la verdad. Y son aún más válidos para el historiador creyente, como es mi caso. Efectivamente, como os decía,
toda mi investigación quiere buscar pruebas razonables de la verdad del cristianismo. Pues bien, basta pensar un momento. Si Lourdes es verdad, todo es verdad. Si Bernadette no nos ha engañado, come reza el título del libro, y si Bernadette no se ha engañado ella misma, cambiando por realidad visiones engañosas, pues bien, si Lourdes es verdad, existe un más allá, existe un Dios. Este Dios se ha manifestado en Jesucristo, es su madre, de hecho, quien aparece, y sobre todo, este Dios es católico. La Virgen misma lo confirma cada una de las 18 veces que aparece con el rosario entre las manos. El rosario, este icono del catolicismo. Es una Virgen que aparece para confirmar un dogma, el de la Inmaculada Concepción, proclamato por Pío IX 4 años antes. Es, sobre todo, una Virgen que le dice a Bernadette: id y decid a los sacerdotes que se construya aquí una capilla a la que se venga en procesión. Es más una Virgen que aparece según el calendario litúrgico católico y que, a pesar de las insistencias de Bernadette por saber su nombre, se declara solo el 25 de marzo, día en él que la Iglesia celebra la Anunciación de la Virgen. Podréis entender entonces lo importante que es investigar sobre Lourdes para confirmarnos en la fe. También para los santos la duda es posible. Siempre hay un momento en el que todos nos preguntamos, tal vez en secreto, pero ¿será verdad? ¿Estoy siguiendo una verdad o una ilusión? Pues bien, en esa gruta se nos hizo un don que no es, ante todo, la sanación milagrosa de las enfermedades físicas, sino la sanación de nuestro mal espiritual. Es decir, el mal de la pérdida de la esperanza con la E mayúscula. Por esta razón he trabajado muchos años intentando estudiar todo, pero cuando digo todo, lo que aconteció en la gruta de Massabielle, para demostrar a mí y después a mis hermanos en la fe, que si las dudas nos asaltan, la roca de esa gruta nos sostiene. Es verdad que hay muchos libros sobre estas apariciones, pero yo he intentado llevar a cabo una investigación que, por lo que sé, aún no se había realizado hasta ahora. Es decir, una especie de manual que respondiera con claridad y honestidad a todas las objeciones que es posible hacer sobre la verdad de Lourdes. Esta verdad se basa sobre un único testigo, Bernadette. Solo ella ha visto, solo ella ha oído, solo ella nos ha referido. Según la habitual paradoja evangélica, el pequeño sostiene el grande. El mayor santuario del mundo se apoya en los débiles hombros de esa muchacha analfabeta, asmática, pobre. Si leéis el índice del libro,
veréis que los 9 capítulos tienen todos por título preguntas que muchos se han planteado y aún lo hacen. Me pregunto, por tanto, si la vidente no fue inspirada por sus padres para que fingiera las apariciones y así recoger las ofrendas de los devotos para salir de la miseria, para salir de la pobreza. Me pregunto si los inspiradores de la muchacha no fueran los sacerdotes para crear un nuevo lugar de culto. Me pregunto también si no fue la misma Bernadette que inventó todo, porque recitaba una comedia o porque era una enferma de nervios, una alucinata, una histérica. Me pregunto incluso si las apariciones existieron de verdad, si pero fueron inspiradas por el diablo y no por Dios. De hecho, esta es la tesis de muchos protestantes. El diablo, no la Virgen, en esa gruta. Podría continuar, pero basta esto, creo, para demostrar que me he enfrentado a todas las dudas posibles, buscando respuestas honestas, claras, convincentes. Permaneciendo, repito, siempre y solo en el plan de la historia. Este es el libro de un creyente, ciertamente, pero que aquí hace un llamamiento solo a la historia. He trabajado basándome en los documentos, no en los sentimientos. Los sentimientos son importantes, pero vienen después, cuando ya hemos llegado a la convicción de que lo que nos conmueve ha sucedido realmente. Cuando alguien me pide que diga en una sola palabra en qué se distingue la aparición de Lourdes de las otras, respondo recordando un aspecto que no solo me ha asombrado, sino que también, en mi opinión, es un fuerte indicio de verdad. En casi todas las apariciones, repito, hablo siempre y solo de las apariciones oficialmente reconocidas por la Iglesia, en casi todas las apariciones, María se lamenta del abandono de la fe en su Hijo y a menudo reprende a los cristianos y los advierte que si continúan con sus pecados serán castigados. En la Salette la Virgen llora. En Fátima no llora, pero no sonríe nunca. Y así en las otras ocasiones. En Lourdes, en cambio, María se entristece cuando habla de los pecadores. Está seria cuando invita a rezar por ellos. Pero en Lourdes, la mayor parte del tiempo, en todas las apariciones, María sonríe. Y además, he aquí la extraordinaria novedad. En 3 ocasiones, la Virgen se ríe con gusto y viéndola también Bernadette se echa a reír. Este es un detalle que ciertamente no podía ser inventado. Parecía tan indecoroso que la Reina del Cielo se riera alegre como una niña que los sacerdotes y sobre todo el obispo insistían con Bernadette diciéndole que se equivocaba. Pero esta insistía diciendo que ella contaba solo lo que había visto. Y era precisamente esto, que María se reía. Esto me parece precioso. Sobre la Salette se escribió un famoso libro titulado en francés,
Celle qui pleure, en español, La que llora. Sobre Lourdes se puede escribir otro libro titulado en italiano Colei che sorride, La que sonríe. Os había prometido que sería breve y quiero mantener la palabra. Quiero solo deciros que este libro está dedicado por completo al estudio de Bernadette porque, como recordaba antes, ella es la única testigo. Pero en los muchos años de investigación he descubierto cosas muy interesantes que no tienen que ver directamente con ella, pero que contribuyen a confirmar la verdad de lo que ella nos ha contado. Me parece haber encontrado respuestas razonables a preguntas difíciles, como esta. ¿Por qué, si la Virgen desea aparecer, ha elegido precisamente Francia y una pequeña ciudad desconocida también para muchos franceses? ¿Por qué ha elegido este año y no algún año antes o después? ¿Y por qué la Virgen ha elegido la primera vez el 11 de febrero y la última el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmelo? Además, existen profecías serias que han anunciado estos hechos. Me gustaría hablar de otras muchas cosas. El misterio de Lourdes está en el hecho de que parece simple como un cuento, pero ahondando en él nos muestra profundidades insondables. Os saludo en espera de que se publique, si Dios quiere, el segundo episodio de esta historia donde la tierra encuentra el cielo. Muchas gracias de verdad por vuestra atención y vuestra amistad.